una gran batalla por lo general siempre deja una gran cantidad de muertos sin importar el bando, a excepción de las pocas veces en las que alguien decide hacer la diferencia al sacrificarse por los demás, como fue mi caso en aquella confrontación del día de ayer. Si bien pude sobrevivir aunque mis heridas aún no se han sanado del todo a pesar de mi factor regenerativo. Pero bueno. Después de leer durante algunas horas, llegó el momento de reunir a los soldados a mi disposición para regresar a Irán, para informarles finalmente sobre la gran operación que planeo efectuar en contra de la organización, pero teniendo en cuenta que antes de hacerlo necesitaremos un nuevo centro de operaciones, puesto que nuestra base se vio destruida por algunos grupos de supervivientes según lo que nos relataron nuestros aliados que se quedaron en el país, y que ahora sobreviven en un campamento bastante modesto en cercanía al lago Urmia, por lo que se exponen a muchas enfermedades típicas del ecosistema. En fin. Tras cargar en los vehículos las armas que me cedió el Ayatolá, se presentó ante nosotros un enigmático y silencioso guerrero que pretendía acompañarnos en nuestra travesía, argumentando que él era un gran conocedor de la cartografía de todo el Medio Oriente, y que además de eso podía hablar hasta 8 idiomas de la zona. Sin embargo, lo que terminó de convencernos es que él también era un armero con la capacidad de crear y modificar todo tipo de armas desde cero, por lo que sus habilidades nos serían demasiado útiles de ahora en adelante. Debido a que sus conocimientos podrían ayudarnos a adaptar cada parte de cualquier arma que tomáramos de las frías manos de nuestros enemigos fallecidos, para aprovecharla al fabricar múltiples combinaciones armamentísticas que suplirían todos nuestros gastos bélicos más habituales, como pueden ser las carabinas y las ametralladoras, o los rifles automáticos y de precisión que normalmente ocupamos en los tiroteos más comunes. Me veo muy agradecido ante todos ustedes por permitirme acompañarlos en este próximo viaje. Bien. Pero ten en cuenta que nosotros nos regimos por el rigor de los soldados, así que manténos el ritmo si quieres sobrevivir. Entendido. Así pues, partimos de regreso a Irán para reunirnos con nuestros aliados en la provincia de Azerbaiyán Occidental, esperando algunos aires de cambio en vista de todo lo que sucedió en los últimos meses, sin mencionar que personalmente tenía un pensamiento que se fortalecía cada vez más con el pasar de los días, que consistía en que Miguel debía estar paseándose por estas tierras con el único objetivo de encontrarme para acabar con mi vida, en medio de los distorsionados ideales que lo llevaron a matar a quienes fueron nuestros compañeros. Y es que si a alguien se le sube tanto el poder a la cabeza como para ser capaz de exterminar a todos los que en su tiempo vio como sus amigos, no merecería menos que padecer todo el dolor que infligió hasta la última fibra de sus huesos, para luego ser asesinado como una forma de retribución, por el mérito de todos los caídos que ahora deben aguardar hasta que sus cuentas en la tierra sean saldadas por mí, al acabar con Miguel en una batalla más que inminente. No obstante, en este momento solo debía centrarme en una de las prioridades dentro de mis objetivos, por lo que simplemente me limité a trazar una serie de rutas alternativas por si el camino que recorríamos se tornaba muy vertiginoso al exponernos a toda clase de peligros de la naturaleza, a los cuales habría que sumarles a los zombies y los piratas terrestres, aunque de todos modos ya presentíamos de una forma casi colectiva que no pisaríamos suelo iraní sin antes habernos desgastado un poco con alguno de estos dos enemigos. Cumpliéndose ese presentimiento luego de las primeras 5 horas de recorrido, ya que nos topamos con varios tumultos de zombies durante una sección accidentada de la carretera, en donde se puede resaltar un hecho extraño en la manera en la que los muertos vivientes nos atacaron, ya que varios de ellos se cubrieron en los restos de algunos vehículos chocados a lo largo de esa zona cuando les disparamos las primeras veces, haciendo que nos tuviésemos que acercar hasta ellos para liquidarlos. Siendo esta acción una equivocación fatal para los pocos soldados que se confiaron demasiado, haciendo que perdiéramos a 3 de nuestros camaradas a manos de los zombies, los cuales asesinamos luego de media hora para seguir desgastándonos ya que ahora teníamos que mover algunos autos chocados para poder pasar con nuestros vehículos. Hecho esto, reanudamos la marcha y continuamos sin más problemas hasta el anochecer, hasta que decidí variar un poco y encender la radio del automóvil en un intento por eliminar el incómodo silencio que reinaba entre nosotros.
Y, aunque al principio solo podía escuchar estática y algunas señales ininteligibles, eventualmente pude captar una señal bastante extraña, pero cuya claridad me persuadió a dejarla para escuchar el mensaje que se estaba transmitiendo, si bien no pude evitar pensar al principio que solo era un imbécil más que relataba su manera de sobrevivir todos los días ante un mundo de zombies, y cómo descendía lentamente hacia la locura o algo así. Pero no. Resultó ser que el tipo que estaba narrando era el único sobreviviente de una masacre en el noroeste de Francia, más concretamente en una ciudad llamada Belfort. Y lo que relató, fue la manera en la que él tuvo que hacerse el muerto mientras que su familia y sus amigos eran asesinados sin misericordia alguna a manos de alguien al que se refirió como el demonio del Caribe. En donde lo más impactante era que se podía percibir una mezcla muy amarga de tristeza y remordimiento en la voz del narrador, puesto que varias veces expresó que desearía haber tenido una pizca de valor para haber intentado hacer algo ante un asesino que mataba docenas de personas en cuestión de segundos, pero sin escatimar en la brutalidad con la que despedazaba los cuerpos de sus víctimas, horrorizando tanto a ese hombre que él exclamó airadamente que ese demonio debía pagar por sus acciones, para acabar con la transmisión al decir que solo esperaba que alguien hubiese escuchado sus últimas palabras, dando a entender que se suicidaría. Luego de escuchar tan escabroso relato, el silencio que trataba de eliminar se acrecentó hasta tal punto que este se volvió mucho peor de lo que había sido antes de encender la radio, pues incluso podía percibir algo de consternación en los rostros de los soldados que iban como pasajeros junto conmigo. Mientras que en lo personal, sentía como si el destino me quisiera advertir que Miguel, que al parecer ahora ha adquirido un seudónimo apropiado para su condición genocida, estaba aún más cerca de llegar hasta mí de lo que me hubiera imaginado, haciéndome pensar que debía prepararme para matarlo. Lo cual sería bastante complicado desde cualquier perspectiva puesto que por primera vez me enfrentaría a alguien que consideré como un amigo, sin mencionar que pude conocer dos habilidades sobrehumanas de este demonio del Caribe, como lo son la telequinesis y un factor curativo todavía mayor al mío, que muy posiblemente condicionarían un eventual combate que ya empiezo a tomarme en serio. Por lo que, tan pronto como llegamos al lugar en donde acamparíamos durante la noche, me aparté de los demás para practicar mis movimientos con y sin mis espadas, además de ejercitarme arduamente para que cada parte de mi cuerpo estuviese al máximo, sin darme el lujo de descansar ni un segundo entre un ejercicio y el otro. Puesto que me había mentalizado para entrenar hasta la salida del sol, o hasta que un acontecimiento extraordinario me obligara a interrumpir mis rutinas de ejercicios. Materializándose la segunda posibilidad a eso de las 11 de la noche, cuando una cuadrilla de motociclistas se topó con nosotros para comenzar un tiroteo, en el que yo participé brevemente ya que lo único que hice fue lanzarles un par de granadas que eliminaron a la mayoría, forzando a los demás motociclistas a retirarse del lugar con las manos vacías dado a que sus intenciones de robar nuestros suministros eran más que evidentes, aunque también llegamos a pensar que este ataque pudo haber sido motivado por una venganza. Al regresar a la patria para reunirnos con nuestros aliados, tuvimos un breve enfrentamiento con una horda de zombies que preferimos acabar de una manera algo tediosa dado a que queríamos reservar las armas de gran calibre para situaciones todavía más complicadas, haciendo que tuviésemos que utilizar las pistolas que normalmente ignorábamos en las balaceras. Pero, una vez que acabamos con los muertos vivientes, nos encontramos con un panorama bastante desalentador ya que esa gigantesca base en la que solían estar la mayoría de batallones del ejército remanente estaba reducida a cenizas, en donde los esqueletos complementaban ese deprimente paisaje que ahora nos obligaba a cuestionarnos sobre lo que deberíamos hacer de ahora en adelante, ya que muchos suponían que si este lugar había sido destruido a pesar de estar bien dotado en el ámbito armamentístico, el campamento en cercanías al lago Ulvia también debería haber corrido el mismo destino en el tiempo que nos gastamos en llegar hasta este lugar. Capitán, lamento tener que decirlo de esta manera, pero según el panorama pareciera ser que solo quedamos nosotros. Es una posibilidad. Pero a pesar de que las circunstancias no pintan nada bien, aún tenemos el deber de verificar el estado de nuestros aliados. Puede que sí. Pero ¿qué haremos en el hipotético caso de que estén muertos?
En tal caso construiremos una nueva central de operaciones, y luego procederemos a ejecutar el primer movimiento para cambiar este mundo en todo el sentido de la oración. ¿Y se podría saber a qué te refieres con eso? Soldados, esto debí decírselos antes, pero la cuestión es que la mera existencia de los zombies es debido a las maquinaciones de una organización que los creó como arma, y que se les salió de control hasta llegar a la situación global bajo la que todos estamos sublevados. Por lo que mi objetivo es atacar su base oculta en medio del desierto de Khuzestan, para recopilar toda la información posible y así tener las bases para combatirlos, haciéndolos pagar por el sufrimiento que nos han causado a todos con su creación. En donde tengo que ser honesto y recalcar que no podré realizar esta labor sin su ayuda, dado a que el enemigo ha usado todo su poder para permanecer en las sombras durante mucho tiempo, adquiriendo toda clase de influencias para certificar el dominio que poseen a nivel mundial, y que sin embargo debemos quebrantar aprovechando que la base que les mencioné está bajo labores de reconstrucción, por lo que no tendremos una oportunidad más clara para vulnerar sus defensas con nuestros ataques. Por Alá. Entonces fuimos engañados todo este tiempo, al habérsenos dicho que los zombies surgieron a raíz de unos soldados de Singapur que bebieron agua contaminada con un patógeno de un meteorito. De hecho nunca creí en esa explicación, pero sí. Eso era una farsa. Aunque volviendo a lo que nos concierne en este instante, es preciso mencionar que mi inmunidad a la infección también se debe a esta organización, ya que estos me raptaron junto a otras 14 personas más, de las cuales es muy posible que solo quede una sin contarme a mí, para implantarnos la cura contra los zombies al ser compatibles genéticamente con los componentes de esta. Y es que les digo que posiblemente solo queda otra persona con la cura aparte de mí, porque ésta ha asesinado a los demás por los desvaríos de la locura y de la ira, convirtiéndome en el siguiente en la lista del conocido demonio del Caribe. Por lo que este factor disminuye aún más el tiempo que poseemos para todos los objetivos que tenemos en estos momentos, sin mencionar que tengo la corazonada de que este malvado ha actuado bajo las órdenes de la organización, como si todo esto solo fuera una pequeña parte de algo todavía más oscuro de lo que les he venido relatando. ¿Entonces conociste al demonio del Caribe? ¿Por qué es lo que das a entender con lo que nos dijiste? Afirmativo. Pero lo mejor es que este relato continúe mientras nos trasladamos a la zona en donde deberían estar nuestros camaradas. Entiendo. Fue entonces que nos subimos a los vehículos para retomar nuestra marcha, y mientras tanto les conté a los soldados un breve resumen de todo lo que fue mi experiencia en cautiverio en relación al demonio del Caribe, hasta que logramos llegar al dichoso campamento en cercanías al lago Ulmi en donde nuestros aliados se veían abrumados ante las enfermedades y la escasez de alimentos, por lo que rápidamente les dimos una mano según los recursos que teníamos a nuestra disposición, además de prepararnos rápidamente para una compleja misión relámpago que nosotros, los recién llegados, tendríamos que sobrellevar dado a que nuestra salud nos permitiría hacerlo mucho mejor en comparación con los otros soldados, puesto que nuestra tarea consistía en viajar hasta una isla del mar Caspio para interceptar una embarcación cuya mercancía eran unas estructuras prefabricadas, que podrían ayudarnos a establecer un nuevo cuartel según lo que nos dijo el brigadier al mando, siendo este el que encabezaría la operación. De este modo, nos movilizamos hasta el puerto más cercano para embarcarnos hacia la isla kazaja en donde estaría el barco que esperábamos capturar, resaltando que la mitad del escuadrón se quedó resguardando la orilla mientras que los demás nos dirigíamos en pequeños botes hacia nuestro objetivo, consiguiendo arribar luego de que tuvimos un ajetreado encuentro con los que al parecer defendían el barco, intercambiando disparos que muchas veces fueron a parar al agua hasta que logramos hundir hasta el último bote del enemigo, por lo que el combate continuó en tierra firme durante un largo rato, si bien pudimos imponernos sin tantos problemas luego de liquidar a nuestros adversarios. Pero en todo caso, una vez que ingresamos al barco verificamos esas estructuras prefabricadas sobre las cuales construiríamos la nueva central de operaciones, además de cerciorarnos que no hubiera ninguna trampa antes de encender los motores, por lo que al haberlo registrado todo nos dispusimos a regresar al puerto del que salimos.
Nuestro ánimo colectivo era bastante alto por el solo hecho de que la parte más difícil de la misión había sido completada en un solo día, pero cuando avistamos a lo lejos el puerto en el que íbamos a desembarcar, notamos a simple vista que algo debía andar muy mal, puesto que se veía una silueta de por lo menos 2 metros de altura acompañada por muchas otras de menor tamaño, confirmándose nuestras sospechas cuando el brigadier tomó sus binoculares para ver que los soldados que se quedaron vigilando el puerto se habían convertido en muertos vivientes, y que en medio de todos ellos había un zombi gigantesco aguardando a nuestra llegada. La cual tendría que ocurrir eventualmente, ya que las pocas armas de largo alcance que teníamos no gozaban de una buena cantidad de municiones como para eliminar a todos los zombies desde el barco, a la par que las de corto alcance obviamente serían inefectivas, obligándonos a bajar a los botes para dispararles desde una distancia en la que los zombies podrían saltar hasta nosotros. No obstante, una gran idea para acabar con los zombies vino rápidamente a mi cabeza, la cual consistía en que yo bajaría en solitario en uno de los botes para pilotarlo a toda velocidad con la intención de estrellarlo contra el zombi gigante, saltando justo antes para salvarme y para despejar la orilla del resto de los zombies, posibilitando el desembarco luego de tanto tiempo perdido. Así pues, recibí la aprobación del brigadier para efectuar mi plan, por lo que no vacilé ni un segundo mientras que encendía el motor del bote para acelerar a tope con dirección a mi objetivo, logrando saltar del bote justo antes de que este explotara al estrellarse con esa abominación, dejándome el camino libre para empezar a diezmar a los muertos vivientes rezagados ante la expectación de mis compañeros en el barco, quienes al parecer se asombraron por la forma en la que yo acababa con los zombies, suponiendo esto al escuchar sus animosas exclamaciones de batalla que me animaban a mostrar mis mejores movimientos de combate. Pero en todo caso, una vez que no quedaba ningún zombi en pie, alcé mi brazo derecho como señal de que la zona ya era apta para el desembarco, lo cual fue una equivocación por mi parte, ya que de entre los escombros emergió el gigantesco zombi que creía muerto luego de la explosión, obligándome a enfrentarlo rápidamente, ya que el barco había reanudado su curso y llegaría a este puerto en un santiamén. Sin embargo, esa abominación había perdido ambas piernas y su piel aún seguía parcialmente calcinada, dándome una buena ventaja que aproveché de la mejor manera al realizarle varios cortes para inmovilizarlo del todo, y así asestarle el golpe final a través de una certera decapitación, que tiñó el agua de rojo hasta que el cadáver se quedó sin más sangre. Siendo la primera vez que me sentía decepcionado al enfrentarme a uno de estos seres, ya que normalmente estos me obligaban a demostrar el 100% de mis capacidades, en vez de ser una pequeña amenaza que solo se gastó 20 minutos de mi tiempo. No recuerdo la última vez que vi a alguien desplegando tanta habilidad en medio de una matanza. Y es que lo haces tan bien que incluso parecía arte. En realidad eso no fue mayor cosa. ¿Ah, no? Cualquiera de los que estamos aquí anhelaríamos tener una pizca de tus dotes en la batalla, y más aún si tenemos en cuenta que la mayoría solo éramos un montón de novatos a tu edad. Ya veo. Sí, pero cambiando de tema, creo que ya es el momento de empezar a cargar los camiones. Dicho esto, cargamos los camiones para regresar a la ciudad de Urmia, en donde todo el camino fue anormalmente calmado en el sentido de que parecía como si las aldeas que en la ida se podían ver a lo lejos, se hubiesen esfumado sin ningún motivo o explicación aparente. Pero bueno. Aprovechando la tranquilidad, opté por cerrar los ojos para relajarme y descansar en lo que llegábamos al campamento, haciéndolo tan bien que más temprano que tarde terminé durmiéndome. Lo cual le dio el paso a un sueño bastante extraño en el que yo flotaba en medio de un mar de sangre, permaneciendo completamente inmóvil mientras que veía una constelación en el firmamento hasta que me puse de pie y empecé a caminar sobre este cuerpo líquido, por muy insólito que suene, hasta que llegué a una orilla en donde una sensación extraña me recorría el cuerpo para acrecentarse cada vez más con cada paso, privándome de cualquier acción hasta que noté una sombra humana que no era la mía, y que me imprimía cierta inquietud al verla directamente. Despierta, dormilón. ¿O acaso crees que puedes estar ahí mientras que los demás soldados se parten la espalda en la construcción? Jazmín. Ya iniciaron las labores de construcción. Sí, y eres el único hombre que no está haciendo nada al respecto. Aunque según parece ningún soldado se atrevió a despertarte, así que ¿qué fue lo que hiciste allá afuera como para ganarte ese respeto? Nada fuera de lo habitual, aparte de matar zombies y teñir de rojo todo lo que me rodea.
que sutil. Pero oye, lo mejor es que yo siga atendiendo a los enfermos, mientras que tú ayudas en la construcción. Que así sea entonces. Los acontecimientos en relación al tiempo cada vez son más sorprendentes e inciertos a la vez, en el contexto de que solo bastaron 4 días para cambiar por completo el panorama de mi vida, ya que jamás hubiera imaginado lo que me iba a suceder el día de hoy. Y es que después de que el nuevo centro de operaciones estuvo plenamente terminado en las 3 islas principales del lago Urmia, el brigadier al mando falleció inesperadamente a causa de un infarto, dejándome a mí la gran responsabilidad de liderar 500 almas a partir de ese momento. Por lo que luego de meditarlo lo suficiente, seleccioné a los mejores efectivos para acompañarme a la invasión de la base secreta de la organización, luego de 2 días de un arduo reconocimiento a los cuales habría que sumarles una gran cantidad de planeación por mi parte, que finalmente nos colocó en la boca del lobo dado a que los enemigos que enfrentamos en la entrada daban cuenta de la dificultad de esta operación, y eso que los tomamos por sorpresa. En fin. Mientras más nos adentrábamos en la base, más se acrecentaba el número de enemigos, por lo que los combates se tornaron mucho más mortíferos por lado y lado hasta que el esfuerzo finalmente tuvo su recompensa para nosotros. Cuando llegamos a una compleja terminal de datos a la cual accedí mientras que mis compañeros vigilaban, para darme cuenta del origen de la epidemia, el verdadero y oscuro propósito para el que nos habían utilizado, y la forma en la que la organización estaba dominando a una raza humana en peligro de extinción sin que ni siquiera pudiéramos imaginarlo. Pero, entre toda la información que capté en ese momento hubo algo que me hizo dudar bastante sobre todo lo que creía saber acerca de todo este asunto en términos ordinarios, ya que leí un artículo que decía que solo quedaban 5 de los 15 proyectos originales, cuando se me había dicho que Miguel los había matado a todos exceptuándome a mí, si bien estaban confirmados los nombres de los que cayeron a manos del demonio del Caribe. Capitán, se aproximan varios hostiles con elementos explosivos, así que debería trasladar al disco duro la información obtenida. Dado a que aún faltaban algunos minutos para que se concretara la transferencia de los datos a nuestra central de operaciones, no tuvimos más opción que salir de ahí y reanudar el tiroteo, logrando detener nuevamente el asedio de un enemigo que estaba dispuesto a lo que sea con tal de que nosotros no consiguiésemos nuestro objetivo. Por lo que pude volver a la terminal para implantar un dispositivo que me dio Jasmine para que ella pudiera hacer las veces de hacker al infiltrarse en el sistema de datos de la organización desde su posición, con la intención de establecer un virus que atraería la atención de nuestros adversarios para permitir nuestro escape. Pero no. Aunque todo estaba saliendo de acuerdo al plan, aún sentía como si faltara algo que hacer antes de irnos, lo cual me llevó a guiar a mi pelotón a través de aquellos pasillos que habitualmente recorría en mis días en cautiverio, hasta que llegamos a un laboratorio en donde unos científicos guardaban apresuradamente unos raros artefactos en unas cajas. Lo cual nos llenó de tanta curiosidad que incluso les dijimos que les perdonaríamos la vida si nos decían que eran esas cosas, pero ellos prefirieron que les disparáramos antes de revelarnos lo que eran esos objetos tan aparentemente valiosos para ellos. Por lo que no vacilamos ni un segundo en poner una bala en el cráneo de cada uno, exceptuando a un científico cuya expresión indicaba el miedo a la muerte, incitándonos a seleccionarlo para torturarlo hasta que eventualmente nos dijo la verdad acerca de la naturaleza de esas cosas. Y es que resultó ser que estos artefactos eran unos contenedores criogénicos de fetos alterados genéticamente, en base al ADN de todos los que poseíamos la cura ante el virus zombie. Así que en otras palabras estos eran una especie de clones de nosotros 15, los cuales me llevaron a pensar inmediatamente que la organización quería sustituirnos algún día con unos nuevos individuos inmunes a la infección, que podrían controlar a su antojo al criarlos desde el inicio de sus vidas. Lleno de ira al conocer tan aberrante concepto, le quebré el cuello al científico y les ordené a mis hombres que destruyeran de forma inmediata los contenedores criogénicos, matando instantáneamente a esas formas de vida clonadas con las que planeaban edificar un nuevo eje del mal. Aunque nuestras operaciones adicionales en la base de la organización no finalizarían ahí, puesto que en ese mismo laboratorio vi el tubo de criogenización en el que Miguel adquirió sus nuevas habilidades sobrehumanas a través de una serie de mejoras en el ámbito genético.
lo cual me llevó a tomar una profunda decisión que era demasiado arriesgada pero que de todos modos realicé, que consistía en operar esa máquina con la intención de adquirir el poder del demonio del Caribe para encararlo en igualdad de condiciones en una hipotética batalla, pensando que si alguien con el intelecto de Miguel pudo manipular un dispositivo de esta índole exitosamente, yo también podría hacerlo sin tener mayores complicaciones o contratiempos. De este modo, logré encender la máquina para que ésta comenzara con un proceso que empezó a alterar cada parte de mi cuerpo, pero que no pudo concretarse del todo ya que el personal de la organización irrumpió violentamente en el laboratorio para evitar la aplicación de las mejoras, logrando asesinar a todos mis camaradas al volar ese espacio en pedazos. Adolorido, desperté luego de estar varias horas inconsciente bajo una pila de escombros, en donde al levantarme y quitármelos de encima pude ver que la organización había preferido destruir esa base antes que dejarnos marchar con todo lo que habíamos conseguido a nivel informático, sin mencionar que mis pretensiones de volverme como Miguel terminaron por hacerse realidad, pero no de la manera que hubiese esperado, por la razón de que mi aspecto era completamente distinto al de él, ya que mi piel se había tornado tan oscura como la noche a excepción de unas partes rojas en mis brazos y en mi pecho, además de que mi cabello ahora era color blanco. No sé cuánto tiempo pasó desde que la organización hizo explotar sus instalaciones, pero intuyo que este acto fue lo que atrajo un montón de zombies que ahora debía enfrentar completamente desarmado, obligándome a ser creativo para tomar algunos escombros metálicos como objetos contundentes para quebrantar los cráneos de cada zombie que se me acercaba lo suficiente, aunque mientras lo hacía sentía algo que nunca antes había experimentado y que en realidad me resulta algo difícil de explicar, ya que podía percibir mentalmente el flujo de la sangre de los muertos vivientes a través de sus cuerpos, así como cada movimiento que realizaban con sus músculos al moverse para atacarme. Esto me llevó a tratar de experimentar con el último de los zombies en pie, intentando explotar esa rara habilidad que no sabía utilizar en primer lugar, hasta que todo quedó claro para mí al ver que eso que sentía era un concepto propio de la bioquinesia, lo cual me permitió manipular a este zombie de maneras totalmente inimaginables. Ya sea inmovilizándolo, levantándolo por los aires, o retorciéndole sus huesos hasta que finalmente murió, dejándome con gran expectación porque quería conocer los límites de este formidable poder, así que simplemente me olvidé de cualquier otra cosa y comencé a caminar hasta que tuve la fortuna de encontrar un sobreviviente solitario que me atacó al verse atemorizado por mi aspecto físico, dándome la excusa perfecta para corresponderle con una nueva etapa de experimentación en la que primero hice que soltara todas las armas y municiones que llevaba consigo, para luego generarle un fuerte dolor de cabeza que lo derribó al suelo y lo hizo clamar por piedad, lo cual me persuadió para dejarlo en paz y continuar con mi camino. Aunque antes de eso, comprobé que este poder también me podía servir como una herramienta para ayudar a sanar a los demás en vez de simplemente limitarme a lastimar, ya que tuve una sensación contraria a las de antes que aproveché para suprimir el dolor de aquel infortunado superviviente. Pero bueno. Ahora debía regresar a la central de operaciones lo antes posible ya que era bastante probable que la organización quisiera comprobar mi supuesta muerte, por lo que rápidamente me dirigí al lugar en donde mis difuntos compañeros habían dejado el vehículo en el que llegamos aquí, para comenzar un largo retorno de más de 12 horas hasta la ciudad de Urmia, preguntándome en el proceso si permanecería en ese estado hasta el fin de mis días, o si eventualmente recuperaría mi aspecto normal tal y como lo hizo Miguel. Siendo esta última posibilidad la que se cumpliría después de algunas horas conduciendo tranquilamente en medio de un camino cuyos paisajes naturales inspiraban algo de calma, por lo que deduzco que mi estado de ánimo debe ser el factor que activa este raro estado, que sin embargo me abre un nuevo mundo de posibilidades más allá del combate, y que espero dominar hasta un punto en el que pueda transformarme y volver a la normalidad de forma voluntaria, sin tener en cuenta mis emociones. Masoud, ya era hora de que regresaras. ¿Pero y los demás? Están muertos. Pero descuida, después te daré un reporte con todos los detalles si eso es lo que quieres. Lo lamento mucho. Pero si te sirve de consuelo, pude recuperar un montón de documentos clasificados de la organización, que en realidad no he leído del todo ya que necesitaría al menos 2 semanas para hacer algo como eso.
Después me tomaré el trabajo de leer esos archivos, ya que lo único que deseo en este momento es entrenar en solitario. Vale, pero no te gastes tanto tiempo haciendo eso. Y es que últimamente creo que te excedes demasiado en tus horarios de entrenamiento. No estoy de acuerdo con eso, ya que constantemente estoy rebasando mis límites. Lo que digas. ¿Pero te pasa algo? Para nada. No sé. A mí se me hace que vienes tramando algo. Bueno, tu intuición apunta hacia lo correcto. Pero para saber de qué se trata tendrás que venir conmigo, a solas, a un lugar muy alejado de la base para que nadie nos vea. No puedo evitar pensar algunas cosas extrañas si me impones esas condiciones. Pero bueno, confío en ti. De este modo, nos escabullimos para caminar unos 2 kilómetros por fuera de la base, y cuando me sentí satisfecho con el nivel de lejanía me transformé y sorprendí a Jasmine hasta un punto en el que su temor era casi palpable, por lo que rápidamente le aclaré las cosas para resaltarle que no le haría nada a menos que ella divulgara esto sin mi autorización, ya que todavía no deseaba que los otros soldados supiesen que yo era el demonio persa, tal y como me apodó Jasmine luego de que recuperó la calma. Pero volviendo al tema, ella y yo regresamos a la central ya que ambos nos merecíamos un descanso, por lo que finalmente me dispuse a dormir bajo un extraño presentimiento de que esta sería la última vez que podría hacerlo plácidamente, aunque esto ni siquiera se convirtió en una verdad, ya que volví a tener ese sueño extraño en el que yo flotaba en medio de un mar de sangre, solo que las cosas cambiaron en el punto en el que yo llegaba a la orilla, ya que ahí sucedió algo que logró perforar mi aspecto sentimental. Y es que los hechos consistieron en que yo empecé a observar un sujeto que no pude reconocer hasta que pude acercármele lo suficiente, para darme cuenta de que era Miguel en un estado agonizante en el que ya no sería apto para batallar, pero cuando tuve la determinación necesaria para darle el golpe final con mis espadas, alguien me detuvo rápidamente al darme un inesperado abrazo por la espalda. Y justo antes de que pudiera hacer cualquier cosa, una voz femenina dijo mi nombre y me persuadió para que no lo asesinara. Me percaté de que era Shanna, y aunque tenía un sinfín de inquietudes en mi cabeza estaba consciente de que ese no era el momento de hacer preguntas que eventualmente terminaría deduciendo o que simplemente serían intrascendentes, porque comprendía que un evento como este no se me volvería a presentar nunca más, así que dejé que lo que sea que fuese a pasar fluyera de manera completamente natural, sin obstaculizar en absoluto estos raros eventos propios del mundo de los sueños. Masoud, ¿me recuerdas? ¿Cómo no recordarte si he pensado mucho en todos los caídos que llegaron a ser importantes para mí, por todo lo que ha venido pasando últimamente? Veo que aún sigues siendo fuerte de carácter, pero después de todo eso es lo que necesito para poder decirte mi mensaje. Entonces escucharé atentamente. Esa es la actitud. Pero, ¿qué dirías si te dijera que Miguel fue engañado para asesinarme a mí y a los demás, mientras que a nosotros se nos hizo creer que él había enloquecido? En realidad no sabría qué responder en ese caso. Honestamente no espero que lo entiendas todavía, pero de lo que sí estoy segura es que la organización nos mintió ya que ahora no nos necesitan, utilizando a Miguel como un medio para deshacerse de nosotros sin tener que ensuciarse las manos. Ahora que lo mencionas, eso explicaría algunos hechos que he conocido estos días. De eso se trata lo que estoy tratando de decirte sobre todo esto. Pero ahora debes prometerme una cosa. Dime. Puedo sentir algo de ira en tu corazón, enfocada solamente hacia Miguel por todo lo que ha hecho. Así que quiero que me prometas por lo más sagrado para ti en este mundo, que no lo matarás cuando pelees contra él. Ya que Miguel ya debería estar dirigiéndose hacia ti, aún bajo el engaño que te he mencionado. Pero ¿cómo he de prometerte semejante cosa si él fue tu verdugo en primer lugar? No cuestiones a un alma que ya es ajena a tu plano existencial. Solo confórmate con saber que si unes fuerzas con él, podrán detener finalmente todo el sufrimiento de la humanidad con la derrota de la organización, para ser los artífices de una nueva era en la que ustedes podrán restablecer lo que más amaban del mundo que solíamos tener. No te imaginas cuántas cosas quisiera preguntarte. Pero sí. Te lo prometo. Me reconforta escuchar eso, aunque este es el momento de marcharme.
Espero que logres todo lo que vayas a trazar en tu camino de ahora en adelante, y que puedas abrir tu corazón al fin de todo esto, ya que así encontrarás la felicidad verdadera en donde menos lo imaginas. Espero que así sea. Son muy escasas las veces en las que me levanto y soy capaz de recordar lo que soñé cuando estaba dormido, pero esta vez, sin duda alguna estaría ante algo muy valioso que debía saber interpretar, por lo que antes de realizar cualquier otra cosa empecé a analizar cada frase que me dijo esa representación de mi fallecida compañera rusa, llegando a la conclusión de que debería contactar de algún modo con mis otros compañeros que no fueron asesinados por Miguel, y que aún así debía prepararme para hacerlo pagar por sus acciones, para luego hacerle ver la verdad detrás de todo esto y así volverlo mi aliado, más allá de que no me veo capaz de perdonarlo. Y es que sí. Si se suman las grandes posibilidades que tenemos el demonio del Caribe y yo con nuestras sobrehumanas capacidades o poderes, seríamos toda una fuerza abrumadora apta para enfrentar a la organización, en donde la dificultad viene en que me sería enormemente difícil el volver a confiar en él, lo cual es indispensable si queremos luchar hombro a hombro. Capitán, hemos encontrado algo muy extraño en una de las islas vecinas, así que solicitamos su presencia. En primer lugar, ¿qué hacían ustedes explorando las otras islas sin habérseme informado con anterioridad? Lamentamos eso, pero en serio es muy importante. Muchas veces he visto cosas en este mundo de zombies que sorprenden bastante por su rareza, pero muy pocas han sido tan extrañas como el hallazgo que hicieron algunos de mis soldados al explorar una isla que habíamos ignorado en medio de la construcción del nuevo centro de operaciones, ya que ésta poseía algunas estructuras que contenían grandes cantidades de zombies. Lo cual era demasiado anómalo si tenemos en cuenta que no habían indicios de que un barco con muertos vivientes se hubiese asentado en ese lugar, sin mencionar que estos seres permanecían casi inmóviles hasta que nosotros nos acercamos en el bote para verlos más de cerca, aunque tampoco nos arriesgamos lo suficiente en temas de distancia. Pero en todo caso, decidí que no haríamos absolutamente nada por la sencilla razón de que estos zombies no representaban ninguna amenaza para nosotros al verse imposibilitados de salir de esa isla, por lo que adentrarnos ahí para matarlos sería un completo desperdicio de municiones y de tiempo. Sin embargo, mientras que regresábamos fuimos informados de que unos hostiles con artillería móvil se habían establecido al norte del lago Urmia, obligándonos a interrumpir lo que hacíamos para dirigirnos allá y eliminarlos inmediatamente, sin importar que desconociéramos la razón por la que alguien querría atacarnos con tanto poder armamentístico. Pero respecto a lo que nos concernía en esa situación, una vez que divisamos al enemigo procedimos a dispararle a los 3 cañones con los que seguramente pensaban atacarnos, destruyéndolos justo antes de que pudieran efectuar el primero de los disparos contra alguna de las islas en donde se erigía nuestra central de operaciones. Así pues, continuamos esta refriega eliminando transitoriamente a los milicianos que se negaban a retroceder y a desistir en su fallido ataque, aunque uno de los últimos pudo lanzarnos una granada que nos obligó a saltar del bote en el que íbamos, aprovechando esto para asesinar a la mayoría de mis compañeros mientras estaban en el agua. Muy desconcertado al ver la forma en la que mis camaradas eran eliminados mientras que se encontraban en desventaja, nadé rápidamente soportando las balas que atravesaban mi cuerpo para emerger convertido en el demonio persa, para manipular los huesos de quienes nos disparaban hasta generarles un gran dolor que acabó con sus vidas, exceptuando a uno que interrogué de manera infructífera ya que terminé por matarlo al explotar sus pulmones con mi bioquinesis, antes de que pudiera decirme las respuestas que quería escuchar. No obstante, los pocos sobrevivientes de mi lado se veían perplejos ante lo que vieron, por lo que no tuve más opción que tratar de tranquilizarlos y explicarles brevemente lo que podía hacer al entrar en este estado, diciéndoles que por las condiciones venideras yo tendría que volverme una contraparte del demonio del Caribe, y que no tendrían que preocuparse ya que yo sabría controlarme bajo cualquier circunstancia, sin mencionar que solo me convertiría en el demonio persa en casos extremos. De este modo, capturamos el poco material bélico de nuestros enemigos que aún se conservaba en buen estado para que el armero se encargara de reciclarlo, y solicitamos un nuevo bote para regresar al cuartel.
Una vez allí, reuní a todos los militares para decirles todo lo relacionado a la situación anterior, ya que pensé que no tendría sentido alguno que un puñado de los hombres bajo mi mando supiera esto mientras que la mayoría lo ignoraría, así que me transformé para generarles ese formidable impacto al ver una fuerza desconocida que sin embargo estaría de su lado, y más aún al revelarles que yo era el siguiente objetivo del demonio del Caribe. Por lo que, independientemente del tiempo que faltara para la llegada de este individuo hasta aquí, estaría dispuesto a ser un líder que los guiaría a través de los panoramas más complejos y aterradores que el destino pudiera colocarnos al frente, para llevarlos hasta la victoria definitiva que tanto habían anhelado desde que el infierno fue desatado en nuestro mundo.